¿Cómo me le va? Buenas tardes, bienvenido, bienvenida a La Tertulia, el espacio donde se comparten las manías de un lector. De este lado, Mayra González Olvera. Y Jorge Alberto Gudiño Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, todo muy bien. Pues medio tristones, ¿no? Bueno, o sea, sí, raro. Sí, raro. Sí, raro porque, Sí, raro. pues evidentemente andamos despidiendo y celebrando al boom, que es como se titula el programa del día de hoy, y ya usted sabrá por dónde nos vamos a ir en esta tertulia. Pero vámonos pianito. Estamos despidiendo y celebrando al boom, evidentemente, porque hace unos días, el domingo 13 de abril, Mario Vargas Llosa murió en Lima, el último del boom. Por eso decía yo que es raro decirlo, siempre es triste, siempre uno se siente cerca de la persona, del autor, casi como si fuera alguien de la familia o un amigo conocido de muchos años. Sin duda es alguien cercano desde muchos años. Pero en este caso en particular, además, es una tristeza, una nostalgia por el fin del boom. Así es, el fin del boom. El boom es este movimiento literario que ya hablaremos en un ratito. Hay polémicas, hay argumentos que dicen que tenía que ver con una cosa, con otra y demás, pero lo cierto es que, al margen incluso de la discusión sobre cuántos eran, estos 4 escritores, pues de entrada de esos 4 escritores, 2 son Nobel, y los otros 2 podrían haberlo sido. Entonces es como un asunto muy poderoso, y los 4 tenían un pie muy puesto en Latinoamérica, el otro muy puesto en Europa, y algunos de ellos, si hubiera más, muy puestos en México, ¿no? Había un gran diálogo, una gran conversación entre ellos, una gran conversación hacia afuera, y una obra extraordinariamente grande, nutrida, numerosa, con calidad, y que dio de qué hablar durante 50 añitos, cuando menos. Y sigue dando mucho de qué hablar, además dio de qué hablar alrededor del mundo, de ahí el boom latinoamericano, la presencia también y la importancia de una gente como Carmen Balcells, que supo potenciar, que supo darle mercado, que supo darle voz y resonancia a estos escritores, y que supo entender qué era lo que estaban escribiendo y que justo era algo que podía interesar en el resto del mundo. Estamos hablando de Julio Cortázar, de Carlos Fuentes, de Gabriel García Márquez y evidentemente, y el día de hoy el programa dedicado a Mario Vargas Llosa. Así es. Así que vámonos al versus. A ver, el versus no era sencillo. No, el versus no era sí. sencillo, definitivamente, porque además también está como la vieja época y la nueva época de Mario Vargas Llosa. Está la época en donde se arrancó con toda la potencia desde los 27 años, bueno, desde antes, pero en realidad a los 27 años fue cuando escribe La ciudad y los perros, que es justo el que yo traigo al versus, y luego la nueva época en donde ya estamos pues a partir de Travesuras de la Niña Mala y en adelante, ¿no? Pero ya platicaremos también acerca de eso. Jorge Alberto en un programa anterior se burlaba mucho de que justo el libro más maltratado de nuestra biblioteca es mío, y sí, y es mío entre paréntesis, porque este libro yo se lo robé a mi hermana. Yo lo único que quiero decir antes de que esto empiece es: Mayra no trae un libro, trae hojas sueltas. Team Jorge Alberto. Traigo hojas sueltas. Además voy a estar muy mesurada hoy porque ya me regañaron y dicen que una dama no debe interrumpir ni levantarle la voz a un hombre mientras estás hablando. Entonces voy a estar muy mesurada. No, ¿cómo no? Y tampoco, y que no nos interrumpamos porque se ve muy feo. Ya no, entonces modérate. Ok, pero ese no es un libro. Modérate. Miren. Se te van a caer, se te van a desordenar. Sí, bueno, pues al menos pues me entretendré poniéndolas con el número, ¿verdad? Pero sí, pues este es el libro. Este libro era de mi hermana lo leyó en la prepa, y de hecho las anotaciones que hay son de ella, no son mías, y ya me las quedé yo. Y sí se ve, sí, ahí se ve el lapicito, ahí está. Y yo lo leí a los 13 años, cuando una maestra además tuvo a bien
ponernos a elegir entre... Yo estaba en primera secundaria a los 13 años, no pregunto por qué, pero nos estaba... Tus limitaciones. Nos estaba proponiendo o La ciudad de los perros o 100 años de soledad. Yo, bueno, y lo que hizo fue ella una brevísima sinopsis de cada una de las novelas y evidentemente pues, algunos se fueron por una y otros por otra. Los snobs se fueron por 100 años de soledad y a mí la verdad es que me picó mucho más la anécdota de La ciudad de los perros. Nuevamente digo, tenía yo 13 años. Ahora comprendo que 100 años de soledad es una cosa espectacular, La ciudad de los perros también, pero agradezco mucho haber elegido esta novela a esa edad porque los que eligieron 100 años de soledad no la pasaron tan bien. No era un buen momento. No era un buen momento, pero entiendo la intención de la maestra y se la agradezco muchísimo. La ciudad de los perros es una novela que además estuvo prohibida. Es una novela que le generó muchos problemas a Mario, es una novela que le metió ruido en su relación con los militares, en su relación en Perú. Es una novela que habla sobre la falsa virilidad, una novela que habla sobre la educación castrense en este colegio de Leoncio Prado, un colegio militar solamente de hombres, donde claro, las dinámicas que plantea Mario Vargas Llosa en la novela pues son las dinámicas de adolescentes que están viendo quién puede más, quién es el macho alfa, quién la tiene más grande, y así se la pasan en el colegio. Hay mucho bullying, ¿no? O sea, aquí realmente sí es bullying de a de veras. Y en algún momento, y aquí viene el misterio, que además eso también lo platicaremos un poco más adelante, era muy bueno también para el thriller. Tiene varias novelas con el thriller ahí metido, como Cinco esquinas, entonces también esa parte era interesante. Y hay un asesinato, bueno, hay una muerte. La muerte de uno de los personajes. No estamos en el puro spoiler, acuerdo. La muerte. No, y lo otro tampoco, no es spoiler porque en realidad no estamos seguros. Pero hay una muerte y esa muerte se tiene que investigar. Y se tiene que investigar con cada uno de los chicos, pero también hay que considerar una cosa. En el colegio hay distintos estratos socioeconómicos y no se les trata igual a unos ni a los otros. Tampoco se les trata igual a los que son de cierto color de piel y a los que son de otro color de piel. Es una novela muy intensa, es una novela en donde el despertar sexual también está presente, es una novela muy completa y es una novela que yo sigo recomendando mucho para los jóvenes de 12, 13, 14 años que se arranquen con Mario Vargas Llosa, con La ciudad de los perros. Pues ahí está tu baraja. Sí, caramba. Es que no hay una... no, sí, las últimas sí están pegadas, miren. No, hombre. Esa parte no la leyó, nos enteró del final, Tim Jorge Alberto. De la 377 a la 390 y algo. Si quieren, ahorita las desprendo aquí en vivo con ustedes. No, ¿verdad? Ya, pues ya. Déjenme, lo vuelvo a encuadernar. Bueno, yo para contrastar traigo un libro súper bien editado, encuadernado. Este está bien bonito, editado. Está cosido. No, la portada está bien fea. La portada sí está bien fea. Sí está bien fea. Y además, ¿sabes qué? Ha sido una necedad de mi parte porque han pasado por mis manos varias ediciones, la última muy bonita, y no las he llevado a la casa. La última debe ser de estas, de las ediciones del 80 aniversario de Mario Vargas Llosa. Porque me aferro a esta. Esta no es la edición que yo leí de La fiesta del chivo. Yo leí la primera que salió de La fiesta del chivo, la normalita, y esta llegó porque es la de los 80 años. No sé si está cosida, la verdad. La fiesta del chivo es durísima. Sí, está es cosida. Durísima. Sí, Mayra sabe esas cosas, yo no. La fiesta del chivo es esta novela casi histórica de Mario Vargas Llosa. Digo casi histórica porque tiene un componente ficcional que sucede en el asesinato de Rafael Trujillo, el dictador de República Dominicana, ¿no? Y eso pasa en 1961 y en 1996 un personaje del cual ahorita hablamos vuelve a la isla y suceden cosas con ella. Entonces, los tres planos narrativos son muy claros. El de Urania Cabral, que es este personaje que regresará a la isla en 1996 para ver qué está pasando, para despedirse de su padre que está muy enfermo. Su padre es muy importante. El segundo plano narrativo son los últimos... Su padre es un cabrón. Sí, pero no es Trujillo, pues. O sea, bueno, o sea, hay cabroncito y cabronzote, pero... En el segundo plano son los últimos días de Trujillo como dictador, las cosas que así el fulano estaba...
o sea, no solo piradísimo porque era un dictador súper cruel con la población, sino que también ya había enloquecido muchísimo, y Sí, estos últimos días, ya estaba gaga. pues se cuentan muchas cosas de su círculo interno. En su círculo interno, en sus personas más cercanas, estaba el padre de Urania. El padre de Urania era un trujillista que era su secretario, ¿no? O sea, era muy, muy cerca. Y el tercer plano, que es probablemente el emocionante en ese sentido, porque el segundo es claramente político y el primero es como una reflexión histórica. El tercer plano es el de los asesinos de Trujillo, ¿no? Desde el momento en que empiezan a planear el asesinato hasta que lo asesinan. Esto no es un spoiler, todo el mundo sabe que a Trujillo lo asesinaron, y luego cómo los persiguen, ¿no? Entonces estas tres cosas van sucediendo y se van alternando los planos narrativos, y vemos unas escenas. Hay una escena en particular dentro del segundo plano de algo que le hace Trujillo a alguien que es así como una cosa horrorosa. Yo creo que este también podría ser un libro de entrada, una puerta de entrada a la literatura de Mario Vargas Llosa. Es casi justo, no es justo, ¿no? Pero es casi a la mitad, ¿no? de la obra de Vargas Llosa. Vienen todos estos clásicos: La ciudad y los perros, Conversaciones en la catedral, La guerra del fin del mundo, Los jefes, Los cachorros, etcétera, ya está etcétera. adelantando la sección. Y llegamos a la fiesta del chivo, y luego interrumpo? venimos con los que siguen. Porque no eres una dama. Eso claro, te dijeron. sí es cierto. Entonces ya teniéndolo claro. Ya puede ¿Cuál es el suceder. problema? Entonces, bueno, Tim Jorge Alberto, el libro, mire, esto, está vea, más esto bonito. es una joya. Yo tengo que reconocer, Esto es precioso. que eso es precioso, y tengo que reconocer que Mayra está apelando al componente emocional. Claro y cuando que no. uno apela al componente emocional es súper difícil derrotarla con argumentos, pero este es un Además, mi hermana libro, escribía con mayúsculas igual que mi papá. Bueno, pero eso ¿Qué tiene dijo? y luego se volvió doctora, entonces ahora ya no escribe. Anda con Elena. Ya escribe rarísimo. Pues ahí están las propuestas del Versus. Ahí están las propuestas del Versus. Mira, esto todo. No, y luego aquí otra letrita. No, pero tampoco vayas a balconear a tu hermana. Habla de ¿qué la culpa pie. ¿De qué? No balcones a tu hermana. Alberto eso no está recuerda bien. cómo yo hablar acerca de la pies dorados. Usted Claro. ya se acaba de enterar que Mayra no tiene capacidad de lectura en voz alta. Que no Alberto sabe leer. entra a su cuarto y ve el dinero y su mamá le explica. Bueno, o sea, se hacía sus propios resúmenes, mi hermana. ¿Qué estaba haciendo Alberto. Miriam? Saludos Alberto, hasta allá. el Jorge esclavo, Alberto. Gamboa, todos esos personajes aquí en el Leoncio Prado. Tim Mayra con esta portada espantosa de La ciudad y los perros. Ahora vamos a la no entrevista. Vamos a la no entrevista. A ver, hoy no va a haber entrevista, va a haber conversación y no en la catedral. Pero yo quiero empezar desde lo general. O sea, empecemos con el boom, no con Mario Vargas Llosa. Okay. Quiero empezar con el boom por dos razones. Una tiene que ver con lo que significó y en realidad siguió significando para muchos escritores de las generaciones siguientes, sobre todo en América Latina. Acuérdate de tu cámara. Pero también quiero empezar con ello porque tras la muerte de Mario Vargas Llosa en estos últimos días ha habido, para bien, para mal, para regular, un montón de comentarios en redes sociales sobre si el boom en verdad era lo que era, si tenía el peso que era, si era lo importante que era. Y ojo, muchos si fue de esos, una creación de Carmen Balcells. O si fue una creación de Carmen Balcells. Y estos comentarios incluso vienen de personas con las que yo he dialogado, que yo respeto y que me parece que justo en ese disenso es donde se construyen cosas interesantes. Voy a buscar, ¿no?, una cosa. Entonces, sigue y voy a buscar una cosa. Uno me pone contento. Sucede que pues ahí por los 50 del siglo pasado había varios escritores latinoamericanos muy buenos. Muy buenos es muy buenos. A ver, veníamos de Borges, veníamos de Lezama, veníamos de esos escritores y de pronto llegaron otros que intentaron hacer algo, digamos, más universal, ¿no? Esos otros básicamente eran estos cuatro: García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa y Carlos Fuentes, pero también había algunos que los orbitaban, ¿no? Como que eran satélites, es decir, Donoso, Onetti. Incluso se llegó a mencionar al propio Carpentier y se hablaba de otros escritores que andaban por ahí, ¿no? El asunto es que ellos
ni siquiera se conocían, o sea, no es que fueran amigos que dijeran, ay, ahora vamos a reunirnos pensemos que uno era mexicano, uno era colombiano, uno era peruano y el otro era argentino. Y que además, no, o sea, no estaban cerquita, no había internet, no había telefonía. Y no se y se conocieron personalmente tiempo después. O sea, no partieron de una amistad o de un encuentro, como ahora pasa, por ejemplo, en los festivales, o que ahí se toparon, que les tocó estar en una mesa y de ahí siguieron la conversación. No, se conocieron antes a través de su obra o de terceros, o pues sí, básicamente de esa manera. Ahora, a ver, al día de hoy, al parecer solo existe una fotografía en la que están los cuatro. O sea, tampoco es, nos pusimos de acuerdo unos cuates para armar un movimiento literario. No, definitivamente no. Eran 4 escritores súper diferentes, en latitudes muy diferentes, con preocupaciones vitales muy diferentes. Ahí más o menos. Vitales sí, a ver, al menos Cortázar y García Márquez. Cortázar era un maestro de una escuela rural que decidió irse a París para encontrar fortuna. García Márquez era un periodista al que le iba medio mal. Y luego está la historia. Era chillón. Claro, pero en Colombia, en Mango, y luego ya se vino para acá y parece que por acá tampoco le iba muy bien, ¿no? Pero le iba muy bien chillón. O sea, hazme el favor, tu programa de homenaje al humo García Márquez era chillón. Y Fuentes y Vargas Llosa quizá tenían como un camino un poquito más fácil entre la parte diplomática, entre la parte de sus familias. O sea, más o menos. Poquito. Mario también tuvo que salir perseguido y tuvo que irse de Perú justo porque estaba con todos los problemas de las obras que estaba publicando y lo que estaba diciendo. Entonces el asunto es que eran 4, que podrían ser 6, que podrían ser 7. Eran 4. Y que de pronto un agente como que los agarró y los empezó a promover. Y resulta que eran un producto muy vendible, muy vendible. La gran pregunta es, al margen de haber sido un producto muy vendible, ¿eran buenos escritores? Y yo creo que la respuesta contundente y fácil es sí. Ante lo que se ha dicho en algunas redes sociales, ¿eran los mejores escritores latinoamericanos de ese momento? ¿Quién sabe? Eso no lo puede decir uno de ningún momento histórico, en ninguna circunstancia, porque no existen parámetros duros para definir quién es mejor, ¿no? Es como si nos ponemos a discutir de los escritores franceses actuales quién es el mejor, y entonces ponemos a este contra este y este contra este, y como 2 son amigos, entonces forman un grupo. Pues eso no lo podemos hacer. Entonces yo parto, de que los 4 eran extraordinarios escritores, con altibajos, como todos los escritores, y que uno puede o no intentar compararlo con otros, pero en realidad es un poco ocioso hacerlo. Y creo que las virtudes de los 4, o algunas de las virtudes de los 4, son muy claras. A mí me parece que Gabriel García Márquez era exuberante, a más no poder, tenía una imaginación desbordada y, pese a ello, es el que menos escribió de los 4. Creo que Mario Vargas Llosa dominaba la técnica, era un purista de la técnica y hacía cosas muy, muy, muy particulares, tanto que incluso creo que llegó a establecer mecanismos narrativos que nunca nadie más había hecho, que antes no se habían hecho y luego se continuaron. Creo que Fuentes es alguien que lo intentó siempre, que siempre intentó renovarse y renovarse y renovarse y renovarse, y lo hacía y lo conseguía, además de que tenía un manejo de las voces narrativas de los narradores espectacular, que sabía cómo era importante esa voz narrativa para contar lo que estaba contando. Y es evidente, uno puede decir La muerte de Artemio Cruz, 3 narradores, etc. Pero cada uno de sus libros hay una propuesta narrativa diferente. Y Cortázar hacía cosas espectaculares en términos formales, sobre todo en sus cuentos. Hay cuentos en los que se la pasa jugando con la idea del límite, con la idea de lo imposible, con la idea de dónde acaba una realidad y dónde empieza otra, pero al mismo tiempo se atrevía a cosas súper locas, ¿no? Súper locas, no me refiero solo a Rayuela, me refiero a los cronopios, a las famas, a divertimentos. A 62. A 62, Modelo para el mar, a Salvo el crepúsculo, que además ha de haber sido una locura editarlo en su momento, y cosas por el estilo, en que
estaba muy a la vista esta intención de innovar en términos formales. Pero los cuatro innovaron en términos formales. Y esto es importante. Dicen también algunos detractores, es que García Márquez no inventó el realismo mágico, sino que fueron Rulfo y Garro antes. Puede que, pero ¿qué es inventar un género literario? ¿No? Es establecer unas reglas que no existen, es establecer un decálogo que no existe. Probablemente fue Rulfo, probablemente no. A mí Rulfo me gusta más como otra cosa, y creo que lo que hizo García Márquez en esos términos tampoco lo hizo Carpentier antes, y sí desarrolló una nueva manera de contar las cosas. Creo que Fuentes desarrolló una nueva manera de contar ciertas cosas, sobre todo cuando hizo esta inclusión formal dentro de historias muy complejas o muy simples, y entonces les daba la vuelta a partir de la forma. Creo que Mario Vargas Llosa hizo esas aportaciones que también son únicas, estos diálogos que están en diferente tiempo y que un personaje dice algo y 20 años después le contesta otro y viene todo seguido y secuencial, que nunca nadie había hecho antes, creo. Y creo que Cortázar hizo cosas que tampoco se habían hecho antes, sobre todo en sus cuentos, porque sí, Rayuela es muy llamativa en este asunto del desorden. Un desorden muy bien pensado, por cierto, pero estos juegos que tenía con el lenguaje y esta necesidad de exprimir el lenguaje hasta sus últimas consecuencias son muy intensos. Pero además, y parece que ahorita me estoy ocupando de las formas, creo que hay libros de los cuatro en los que a uno se le estruja un poquito el corazón. Es decir, hay un montón de sensibilidad en ellos, uno se pone triste, uno se pone contento, un montón de cosas. En el caso de Mario Vargas Llosa, yo les decía que ha sido una tristeza pensar, es que para quienes nos hemos formado en la literatura, quienes nos hemos formado en las lecturas, y para quienes el boom ha sido tan importante en el acompañamiento de poder leer a Carlos Fuentes, y que eso no quita que conforme íbamos creciendo y desarrollándonos también leyéramos a quien ustedes quieran, ¿no? O sea, también leyéramos a Rulfo, también leyéramos a Piglia, también leyéramos a César Aira, en que seguir leyendo a García Márquez y seguir leyendo a Cortázar y seguir leyendo a Mario Vargas Llosa no quita que leyéramos también, o que nos fuéramos hacia atrás también y leyéramos a Faulkner, no quita que leyéramos a Hemingway, no quita que leyéramos, por supuesto, en mi caso y con mucha pasión, a Rosario Castellanos y a Elena Garro, o sea, no quita. Pero ahorita en este caso estamos hablando de lo que fue el boom y de lo que fueron estos cuatro personajes. Y a mí la tristeza me vino desde que se publicó la última novela, Le dedico mi silencio, porque ya en Le dedico mi silencio, que se publicó en 2023 o 2024, estoy casi segura que fue en el 2023 por supuesto. Ya en la nota final, Vargas Llosa decía, en efecto, el viaje al norte del Perú me ha servido mucho ayuda. Creo que he finalizado ya esta novela. Ahora me gustaría escribir un ensayo sobre Sartre, que fue mi maestro de joven. Será lo último que escribiré. Y aquí ya decía que esta novela, o sea, él iba a escribir el ensayo, y esta novela era la última ficción que iba a escribir Mario Vargas Llosa. Por eso no les gusta que nos interrumpamos. Era la última de Mario Vargas Llosa, lo que significaba, y Jorge Alberto ya mató así mi momento de gran emoción, lo que significaba que estábamos leyendo la última novela del boom. Estuvo la novela inédita de Gabriel García Márquez, el año pasado fue que salió, pero esta novela, o sea, la última novela que se leyó del boom fue la novela de Gabriel García Márquez. El año pasado, una novela que no estaba completa, una novela que él no quería publicar, una novela que se editó, que está bien, que fue una maravilla, que tú la leíste, te gustó, encontraste al Gabo ahí, o sea, sí lo encontraste. Sí, sobre todo en algunas partes. Pero esta era la última novela escrita del boom en conciencia. Mario Vargas Llosa sabía que era la última tinta que se iba a escribir de ficción. No sabemos qué tanto avanzó con el libro de Sartre o no. Y Mario Vargas Llosa tenía una preocupación por escuchar
a toda la gente. O sea, en sus obras nosotros escuchamos al militar de bajo rango, al militar de alto rango, escuchamos al dictador, escuchamos a la prostituta, escuchamos al campesino de la selva, escuchamos al de la sierra, escuchamos al periodista, escuchamos al político, escuchamos al maestro, escuchamos lo que ustedes quieran. Mario Vargas Llosa tenía un oído espectacular, sus diálogos son brutales, pero además le importaba meterse en todos estos personajes y encontrarles la carne y sacar esa carne a relucir en su obra. El universo que construyó, además, o sea, encontrarnos a don Rigoberto, siempre con este erotismo, encontrarnos a Fonchito, y platicaremos más adelante de Fonchito, encontrarnos a Lituma. A Lituma, además, que nos lo pone, es un personaje al que nos pone en distintos momentos de su vida. Ajá. O sea, que de pronto Lituma es uno de los inconquistables cuando estamos en la Casa Verde, frente al burdel de la Casa Verde, y a veces es un militar de menor rango y a veces ya está en un mayor rango, y a veces es el que tiene que resolver un crimen, que tiene que averiguar, porque les decía yo, y ahora ahondo en eso, que tiene que averiguar quién mató a Palomino Molero. Tantitito. Ahí levantó la mano, miren. Sí, pues ya yo creo que en Lituma se ve, en el personaje de Lituma en concreto, se ve muy bien lo que decías de la verbalidad. El primer Lituma es casi, uno dice, qué barbaridad, ¿en qué idioma habla este sujeto? ¿No? Y ya después va como homologando su habla al habla porque en Lituma en los Andes, uno dice, qué cosa, ¿no? Y es riquísimo ese tipo de diálogo, porque en efecto Vargas Llosa tenía esa capacidad de refigurar las voces de, en este caso, los amigos sonsos. Que además no son solamente los distintos estratos sociales, es la voz de la sierra, que no es la misma que la voz de la selva, que no es la misma que la voz de la ciudad. Le importó Latinoamérica, por supuesto. Ahora Jorge Alberto decía lo de los intereses vitales, sin duda, pero sí tenían un interés ellos muy particular sobre lo que estaba ocurriendo en los países, y era una preocupación que tenían, y era una preocupación que dejaron plasmada en su obra también, con las obras que hicieron sobre los dictadores, con las obras que hicieron sobre la crítica a lo que ocurría en sus países, pero en el caso, por ejemplo, también de Mario Vargas Llosa, con estas ganas de saber qué estaba pasando en Brasil, ya decía Jorge Alberto de la fiesta del chivo, en República Dominicana, ya decía con la fiesta del chivo, la guerra del fin del mundo, la guerra del fin del mundo con Brasil, el caso ya más reciente de sus últimas novelas, con Tiempos Recios, y el intervencionismo norteamericano en Guatemala, con el golpe de Estado. Es decir, era una constante preocupación por intentar, a través de la obra, poner en relieve lo que estaba ocurriendo en el mundo y las preocupaciones que compartían los cuatro. Que compartían, ¿no? El otoño del patriarca de García Márquez y el general en su laberinto, que finalmente es sobre otro, pero es acerca del poder, la muerte de Artemio Cruz, la silla del águila que también fue ya en una etapa más, en una segunda etapa de la producción de Carlos Fuentes. La silla. La silla del águila. Y Cortázar, pues Nicaragua tan violentamente triste, el examen, textos muy, muy, muy políticos. Y ahora ya en el spoiler hablaremos un poquito más acerca de Cuba, que es el gran tema, que es el elefante blanco que estuvo ahí totalmente presente, echado enfrente de los cuatro. Mario Vargas Llosa fue erotismo, fue thriller, fue humor, fue selva, fue periodismo, fue política. Travesuras de la Niña Mala es una de las novelas eróticas y también más divertidas que publicó. Pantaleón también era una cosa de reírte, pero mientras tanto pues obviamente había una crítica ahí en todo momento. Y algo muy importante también, Mario Vargas Llosa fue un gran lector que se preocupó por mostrarnos sus lecturas, por mostrarnos su camino hacia Los Miserables, su camino hacia Pérez Galdós, su camino hacia 100 años de soledad. Ajá. Cuando construyó su tesis, que es una cosa así, García Márquez, Historia de un deicidio, dedicándole página a página al análisis de la obra que para él fue una de las que más lo deslumbró. Pensemos además, decía yo, Los Jefes, Los Cachorros, evidentemente fue la primera producción como en el 58, 59, pero pensemos que a sus 27 años publicó La Ciudad y los Perros, que es un novelón. La segunda novela que escribió y que publicó fue La Casa Verde, y después fue
Conversación en la catedral. O sea, son 3 catedrales en sí mismas que no podemos negar que son, o sea, que pensar que un chico entre sus 27, sus 30 y tantos años haya conseguido ese tipo de obras es espectacular. O sea, no se puede decir menos. Y ya que Mayra cierra el asunto Vargas Llosa, cerrar el asunto Boom también, ¿no? En ese sentido. Hay quien dice, y se ha sostenido probablemente en los últimos 10, 15 años, que algunas obras del Boom han envejecido mal. Sí, sin duda. Pero a ver, es que del Boom hay 100 y tantos libros o más, porque inéditos de Cortázar falta ver que sigue saliendo. Sí. Y probablemente vayan a salir algunos inéditos de Vargas Llosa, no lo sé aún. Y bueno, el año pasado salió un inédito de García Márquez, ¿no? Entonces son 100 y tantos libros. Evidentemente no todos tienen la misma calidad, evidentemente no todos envejecen igual, pero además este asunto del envejecimiento también tiene que ver con valores culturales que se modifican con el tiempo, ¿no? O sea, hubo un momento histórico en que Shakespeare había envejecido mal y luego sí, rejuveneció, pues, o sea, hay diferentes posturas, diferentes mecanismos y diferentes formas de acercarse a la lectura. Pero no me vas a decir que ahora que está de moda la serie, y tú dilo de verdad, no está ensayado, tú dilo, si estoy exagerando, abiertamente. Ahora que está la serie de Adolescence en boga y el tema de las redes y el tema, o sea, acá ya está esa crítica de parte de Mario Vargas Llosa. Acá ya estaba sucediendo, claro, sí, en redes sociales, pero tiene toda la actualidad en ese sentido. Y luego decías tú lo de que las obras envejecen mal. Se hace la crítica de las obras que envejecen mal y luego se hace la crítica de los autores. Es que los autores para qué siguieron escribiendo, ¿no? O sea, Fuentes para qué escribió Adán en Edén, ¿no? O la cabeza... se me fue ahorita. Tengo la parte... No, esa es de Vargas Llosa. No, la portada en donde está una cabeza que justo ahí ya escribía Carlos Fuentes acerca de los desaparecidos en este país, acerca de las ejecuciones en este país. Carolina Grau, todas las familias felices. Y en el caso de Mario le dedico mi silencio, nada más para recomendarles la última novela. Es una novela llena de nostalgia y es una novela en donde ya se ve también a un Mario que estuvo peleando contra Latinoamérica en las novelas que ya hemos mencionado, que regresa a Perú y que regresa con un personaje soñador, un personaje que lo que quiere es averiguar todo acerca del vals peruano, de la música regional peruana. Y quiere hacerlo porque él tiene la tesis de que el vals peruano, pero esto extrapolémoslo a la música regional de cualquier país, que el vals peruano tiene la capacidad de amalgamar a la sociedad, tiene la capacidad de hacer que la señora de alta sociedad y la persona que le ayuda en el servicio canten la misma canción porque esa canción la conocen perfectamente bien por distintas razones y que esa música es la que puede unir a un país. Es precioso, es muy bonito. Le dedico mi silencio silencio con un botero. Aquí está. Mario Vargas Llosa en la entrevista, que no fue entrevista. No, pero es que entrevistamos a 4 y al mismo tiempo. Ay, ya hubieras querido. Solamente entrevistamos a Carlos. Solo Fuentes. Vamos a lo que sigue. A ver, en puro spoiler, recordemos nada más que estamos trayendo sobre la mesa libros muy conocidos, sobre todo, y hemos coincidido porque al final libro muy conocido quiere decir que ha tenido un boom enorme, con lo cual todos ellos han sido ya llevados al cine o alguna adaptación audiovisual, entonces este no. Ni lo será, yo creo, la verdad. No lo sé, Lo sé. No, ahorita les voy. No, ¿y cómo no? Tiene todo. Es que se ve que tú no lo leíste en código chisme. Por eso es que el spoiler va a funcionar el día de hoy. Es puro spoiler porque es puro chisme. Y les traemos las cartas del boom, en donde estos 4, lástima que no están todas, pero donde estos 4 sí se chismean todo lo posible, hablan mal de quien pueden. Evidentemente está también ahí toda la discusión política, está el contexto, está la época. Son 207 cartas que tenemos que agradecer que sean 207 y no 22. Y digo el número nada más así, no me acuerdo ahorita bien cuál es la división, porque
Carlos Fuentes era tan obsesivo que dejaba copia de las cartas que él enviaba y de las cartas que él recibía. Mario Vargas Llosa, que también era muy ordenado y tal, tenía todas las cartas que recibió. Yo habría perdido todas. Bueno, Gabo. Todas. Gabo y Cortázar, entre mudanzas, entre cabeza, entre todo, un poco más desastroso. Ahí tengo una duda, porque yo las primeras cartas que leí de miembros del boom fueron las de Cortázar. Y tomos de cartas de Cortázar hay así. Ajá. ¿Cómo es que las perdía y luego quién las recuperaba? Pues afortunadamente las recuperaba el remitente. Estas son las del boom de ellos 4, pero en serio, o sea, las cartas a los Fonquier son 3 tomos, las cartas porque quien lo recibe la conserva. Aquí el problema es que estos, o sea, no solamente Julio, no supongo, sé, por lo que dicen los 4 editores a los que les debemos agradecer las cartas del boom, que García Márquez era el más desastroso, ¿no? Entonces sí es una conversación que se está dando, que de repente está cortada, porque claro, están las cartas que Vargas Llosa recibió, pero ya no viene la respuesta. Claro, porque nadie más la guardó. Porque ya nadie más la guardó. Entonces más bien después, por lo que dice el otro, ya siguiendo la conversación en ese hilo cronológico, por lo que dice el otro, más o menos asumes qué es lo que está... qué es lo que le contestó en la carta que ya no leímos. Que de entrada eso a mí me da una envidia infinita, ¿no? O sea, que estos 4 sujetos hayan podido mantener una correspondencia epistolar durante décadas, a ese nivel, con acuerdos y disensos, y que además, al menos yo lo recuerdo bien claro de las de Cortázar, las escribían a máquina. O sea, no era sencillo. Y en alguna carta, de hecho, Julio Cortázar le dice, perdón por tuve que ponerle los acentos a mano. Porque tengo una nueva máquina y no sé bien cómo hacerle o algo así decía. Pero fue sobre todo una década. Ajá. Fue sobre todo una década intensa de intercambio epistolar. Estamos hablando sobre todo de los años 60, principios de los 70. Insisto, lo que decíamos ahora en la sección anterior, no, o sea, muchos de ellos se conocieron después, muchos de ellos empezaron a cartearse porque fulanito lo presentó con perenganito, ¿no? Porque le dijo, oye, me dijo fulanito que tengo que leerte. A Cortázar le llegó el manuscrito de La ciudad y los perros y leyó el manuscrito de La ciudad y los perros. Constantemente se decían, espero que ahora sí podamos vernos, que podamos coincidir, ¿no? Pensemos que además el boom, y de lo que también se habla teóricamente sobre el boom, es esta salida de sus países, ¿no? Entonces muchas veces los encuentros los tuvieron en Barcelona, los tuvieron en Londres, los tuvieron en París. En París, por ejemplo, fue cuando se encontraron... Julio Cortázar y... Fuentes y García Márquez, ¿no? Y Mario Vargas Llosa. Fue cuando se conocieron. Fuentes y García Márquez y Vargas Llosa se conocieron en México en el 62 y en el 63 fue cuando se volvieron a ver ya en Europa. Y claro, a ver, el elefante que está aquí presente en la correspondencia... Es Cuba. Es Cuba. De hecho, la correspondencia está dividida entre pachanga de compadres y fin de fiesta, o final de fiesta, no me acuerdo si es fin o final de fiesta. Pachanga de compadres es esta década que les digo, de los 60, 70 y poquitos, en donde estaba el intercambio, ida y venía, nacían niños, se mandaban saludos con la esposa, con las mujeres, ¿no? Entonces también las cartas, por eso le digo que hay un montón de chismes, porque le escribían a Cortázar y entonces le decían saludos y abrazos a Aurora, y luego saludos y abrazos a Ugne, y luego saludos y abrazos a Carol, ¿no? Entonces ahí también con Fuentes, pues, saludos Rita, a Rita y luego saludos a Silvia. Que bueno, pues esa es la vida, pues, ¿no? Así es la vida. Y luego, cuando finalmente se rompen las relaciones, que sabemos no sabemos lo que ocurre, pero sabemos del golpe, de la cachetada esta entre Vargas Llosa y García Márquez, y ya no sabremos qué fue lo que ocurrió ahí. Pero esa es como la ruptura más estridente, más conocida, pues está la foto. No sé si hay video, pero está la foto. No, está la foto, pero además la foto la puso García Márquez, una foto en la que se le ve muy contento. Es una cosa muy rara. Pero la ruptura... Es por Cuba. Es por Cuba. Es un asunto político, es un asunto ideológico, es un asunto que además, y creo que aquí está la parte interesante también de lo que se ha dicho en estos días en redes sociales, es que Mario Vargas Llosa era un gran escritor, pero no compartía yo sus preferencias políticas. Y no, es decir,
uno no puede compartir las preferencias políticas de todos, sino que aburrido, ¿no? Y creo que justo una de las cosas que hicieron y que tuvieron muy vivas con este libro es tener una conversación pública sobre sus disensos políticos. Después pasó a mayores por diferentes razones y por aquello que García Márquez le hizo a Patricia Ayuso. Que no saben, ese es el chisme, ese es el chisme. Porque, pues sí, hubo cierto, pues evidentemente, después de ciertas posturas, los cubanos no querían juntarse con unos o los otros no querían juntarse con... Pues es válido. La ruptura con Julio Cortázar es muy clara y es dura. No sé, hay cierta tristeza cuando uno lee las cartas y va dándose cuenta de que el cariño sigue, pero que ya poco a poco se va enfriando la relación y que se ve claramente que va a haber una distancia. También son claras las posturas frente al mundo de Fuentes y Vargas Llosa y de Gabriel García Márquez y de Julio Cortázar. Fuentes y Vargas Llosa siempre fueron los más pesimistas. Ajá. Probablemente... Tuvieron razón. Probablemente eran los más enterados, o sea, probablemente iban más allá de la emoción que era lo que primaba con Julio Cortázar y con García Márquez. No lo sé, esto sí lo estimo de cómo veo que leen y de cómo veo que comentan. Hay un momento en el que García Márquez le escribe a Mario Vargas Llosa, no tenemos la carta de Vargas Llosa que hace que García Márquez diga esto, pero bueno, García Márquez habla acerca de una carta que recibe de Vargas Llosa y le dice algo así como, voy a parafrasear horrible, pero le dice algo así como, me preocupa mucho que te sientas tan pesimista con lo que está pasando en el mundo, o sea, yo no creo tal. Y luego hay una carta de Fuentes que le escribe a Vargas Llosa donde le dice, veo que coincides conmigo, y entonces empieza a hablar de los derechos de los campesinos, empieza a hablar del tema de los gobiernos, del tema de las dictaduras, del tema político, económico de los países, y se echa 4 cuartillas con sus preocupaciones que coincidan con las de Mario. Había un disenso claro, se generó este disenso claro, no dejaron de admirarse nunca, no dejaron de leerse nunca, y basta agarrar Cuentos Completos 1 de Cortázar. Cuando murió, el gran texto fue de Vargas Llosa, que probablemente fueron los más peleados, ya al fin, o sea, al margen del golpe, ¿no? Que por eso decía yo que lo de García Márquez fue muy estridente, pero al final el tema de Cuba dividió mucho, separó a Julio Cortázar y a Mario Vargas Llosa, porque hubo un momento en el que Julio Cortázar intentaba que Mario no se separara de la comunidad que estaba apoyando, no se separara de cierto consejo, digamos, y no lo pudo hacer. Pero esas dos cositas, o sea, cuando el texto el prólogo de Cuentos Completos es de Vargas Llosa, que es una belleza, y cuando Vargas Llosa ganó el Nobel, hay un tuit de García Márquez que dice a mano, ¿no? Como, ya, ¿no? Historia de un deicidio, cuando se decide publicar, se publicó todo, obviamente voy a decir una tontería, pero bueno, para aclararlo, se publicó con Mario Vargas Llosa en vida, decidiendo publicarlo. Gabo ya había muerto, pero él decide publicar este gran homenaje, que además en las cartas Gabo le dice, no publiques eso, o sea, qué pena. Sí. Dice, no, por favor, no publiques eso. Y ya en el final de fiesta ya son muy poquitas notitas, son telegramas, la felicitación por el Cervantes, o sea, sí se ve que pues se enfrió la relación y ya ahora sí que cada quien pues para su lado. Fuentes y García Márquez, ¿no? Que ellos sí siguieron siendo muy amigos. El cuate. Pues vivían en la misma ciudad, también ayudaba. Mi cuate. Bueno, y con Cortázar Fuentes no se peleó tampoco. Con Cortázar también siguió la relación. Cortázar murió hace mucho. Exactamente, Cortázar murió hace mucho. Y nada más decirles que también vale mucho la pena porque hay unos apéndices que tienen que ver con cómo se leían. Ajá. Entonces viene también ciertos artículos sobre alguna u otra obra. Viene el tema de político, ¿no? En defensa de José Revueltas, telegrama Fidel Castro y ahí de Santa María, o sea, también para ir entendiendo cómo fue el proceso contextual de estas cartas y de lo que fueron viviendo, y luego también cómo se leían, claro, ¿no? Hay una carta que me encanta de Cortázar a Vargas Llosa sobre la Casa Verde, que le dice que le encanta, que no quiere, y le dice, bueno, pero ahora... También lo hace con Fuentes. También hay una así y dice uno que va. Ahora también te voy a decir que no, y creo que este personaje no está muy bien logrado, me parece que, ok, ¿no? Qué bien que lo hacían. Pues ahí está, un puro spoiler, tramposón, pero bueno, ¿no? Pero chismoso. Las cartas del boom.
Jorge Alberto dice que está tramposo el puro Está- spoiler. no, bueno, lo su que divúlgala traigo es tramposísimo. lo que le sigue. A ver, evidentemente este programa es excepcional, ¿no? O sea, no tuvimos a nuestros entrevistados, O no sea, es quisieron excepcional venir. porque Es porque excepcional somos porque es brutales, rarísimo. tú y yo. No, porque no quisieron venir. ¡Qué programón! O sea, los invitamos y no quisieron venir. No, bueno. Ninguno de los cuatro. Me parece que eso es mucho peor a que me interrumpas. Eso, pero los trajimos a Y fuerza. queríamos hacer todo en relación, ya fuera al boom o a Mario Vargas Llosa, porque finalmente es quien acaba de morir. Y entonces hacer un divulgal estaba súper complicado porque ninguno de los cuatro era científico. Sin embargo, El que más, yo creo que hubiera sido Fuentes. no sé, o Cortázar. ¿no? Ah, puede ser, Cortázar luego ¿verdad? habla de unas Ah, cosas puede súper ser. raras, en Salvo el Crepúsculo y en Los Autonautas de la Cosmopista Puede y ser, cosas puede por el ser. estilo. Bueno, pero el asunto es que entonces en Divulgala, pues en realidad también podríamos, o me di el permiso de incluir un ensayo o una serie de ensayos. Y estaba yo dudando mucho porque en realidad Mario, a ver, la literatura no es ciencia, la teoría literaria no es ciencia, evidentemente, pero tiene varios libros reflexivos y aquí hemos hablado de antropología y hemos hablado de psicología y hemos hablado incluso de economía, entonces, pues tenía La civilización del espectáculo. Ah, sí, claro. El de Borges como análisis, Ajá. ¿no? O sea, sí tiene varios libros Sí, de ensayos, en los que sí es ensayo en tanto opinión, quizá esta es la gran diferencia entre el ensayo y la ciencia, ¿no? El ensayo parte de la doxa, que es la opinión, la ciencia parte de hechos del episteme, ¿no? Y uno que me gustó mucho es este, que además está bien bonito el libro, que lo primero que voy a decir de él es algo negativo. Ok, Se llama buenísimo. Elogio de la Educación. ¿Quién sabe por qué? No es un libro sobre educación, es un libro sobre literatura. Es un libro sobre literatura que está compuesto de 7 artículos, conferencias, ensayos aislados que tienen que ver con la literatura, que es un gran libro, La literatura y la vida, Elogio de las bibliotecas, etcétera, etcétera, que hablan sobre, a ver, vienen argumentos duros, argumentos muy plausibles, argumentos muy interesantes sobre por qué es importante la literatura en la construcción de civilizaciones, en la evolución del ser humano, en que seamos capaces de tener un mundo mejor, en muchas cosas de ese estilo. El último, el elogio de la lectura y la ficción, que es el último, es el de 2010, que es justo un elogio sobre la ficción y cómo la ficción contribuye a crear un mundo como el que tenemos y a mejorarlo, es el discurso del Nobel. Es el discurso de recepción del premio Nobel, por eso no sé por qué se llama elogio de la educación, la verdad. Pero bueno, está además en estos Great Ideas, que son, la colección es preciosa. Y alguna vez creo que hablé de uno de Darwin. Es probable. Es probable. Y bueno, a ver, esta reflexión consistente en intentar demostrar por qué la literatura es fundamental para el desarrollo del individuo, de la sociedad, del mundo, pues no se puede probar de manera científica. No se puede hacer porque no existen esos argumentos duros de la ciencia. Es experimentación. Pero no, pues, y vamos ahora a juntar a unos. Pero él se da el lujo, porque finalmente es un ensayo, de decir, bueno, ¿qué pasaría si viviéramos en un mundo ágrafo, por ejemplo? Ágrafo en donde no se hubiera inventado la escritura. ¿Qué pasaría si hubiéramos...? Y entonces sus especulaciones, son especulaciones, no es ciencia, pero son especulaciones súper válidas y súper interesantes que entonces nos permiten llegar a esos lugares. Entonces, por eso me di la licencia. ¿Qué tal el muchacho? La licencia de divulgarla sin ciencia. Elogio de la educación. De Mario Vargas Llosa, también. Taurus Great Ideas, pues ahí estuvo también el Divúlgala en honor, en memoria, en recuerdo de Mario Vargas Llosa, invitándolos a la lectura. Y vamos ahora con ¿qué estamos leyendo? Yo hoy me traje los libros maltratados.
No sé qué le pasó, Se le dio, ¿por qué? le Yo dio creo el que sol. no le pasó por el librero Pues ni no por el sé. acomodo. No, porque... A ver, pero primero hay que explicar otra cosa. Decidimos traer a que estamos a las recomendaciones 2 libros infantiles. A Fonchito, trajimos a Fonchito, 2 libros infantiles, exactamente, de Mario Vargas Llosa. También decir justo eso, ¿no? Fue ensayo, teatro, novela, cuento. Le faltó poesía, ¿no? Poesía no, creo que no hay poesía. Igual por ahí aparecerá, quién sabe, capaz que todos en algún momento. Bueno, y también se dio el permisito de en las mil noches y una noche, que hizo él su adaptación de Sherezada, de llevarla al teatro. Y él actuaba, ¿no? Él actuaba junto con Aitana. Yo no lo vi, yo no sé si fue buen actor. No, pero hay una edición que viene con las fotos de la puesta en escena. Se veía espectacular él, sí, con la túnica y todo, sí se veía espectacular. Bueno. Pero también hizo literatura infantil, poquita, pero también. Este que traigo yo, que se llama Fonchito y la Luna, es súper lindo. Fonchito. También, no estamos en el versus. A Fonchito le gusta Nereida y le dice, Nereida, ¿me das un beso en la mejilla? Ya sé y cuál Nereida es. le dice, solo si me bajas la luna. Sí, es cierto. Y Fonchito se las ingenia. Es súper, súper lindo. A ver, no les puedo decir más. Sí, pues si no... Uno lo lee en 10 minutos, es un cuento. Y bueno, y Fonchito, que además contribuye a expandir este universo del que hablabas, ¿no? Fonchito es el hijo de Don Rigoberto, que bueno, también se multiplica en varios libros de Mario Vargas Llosa. ¿Y cómo se llama la madrastra? Y además, espérame, creo que... sí está dedicado. Tenemos los 2 de él dedicados a... Este es de Luca y el otro es Sebastián. Don Rigoberto y su madrastra Doña Lucrecia, por supuesto. Fonchito también aparece en El barco de los niños. Ese libro es el de la colección Mi Primer, que hay varios. Está Mi Primer Mario Vargas Llosa, Saramago, sí. Mi Primer Pérez Reverte y bueno, está Mi Primer Vargas Llosa. Ese es para niños más chiquitos. De hecho, si muestras las ilustraciones y el texto... Sí, es poquitito, son un par de rengloncitos. Exacto, es mucho más. Este sí es un libro que sigue siendo para niños, pero ya para niños un poquito más grandes. Incluso también tiene algunas escenas duras. El barco de los niños. El barco de los niños es un libro que él escribe a partir de la lectura de un libro, que les voy a decir cómo se llamaba Los niños de la cruzada, me parece, si no me equivoco, pero no les quiero dar mal el dato. Se llama La cruzada de los niños de Marcel Schwab, que es una leyenda, que hay quien dice que fue cierto, que no fue cierto, de niños que se lanzaron a las cruzadas y que fueron un grupo de niños que de hecho de distintos lugares de Europa se reunían para poder rescatar a la ciudad de Jerusalén. Y aquí lo que le pasa a Fonchito es que Fonchito va a la escuela y entonces antes de salir a la escuela se asoma por la ventana y ve a este viejito que está sentado en una banca mirando al mar. Y entonces le da mucha curiosidad porque todos los días lo ve. Entonces un día, que todavía hay tiempo para que llegue el ómnibus, o sea, el camión de la escuela, va y se sienta con él y le pregunta que si está bien. Y entonces él le dice que está esperando a que llegue el barco de los niños. Y le empieza a contar la historia del barco de los niños. No se las voy a echar a perder porque es una delicia para niños y para mayores. Sí, no estamos. Pero la historia es que este hombre está esperando que regrese un barco en el que, según él le dice al niño, estuvo él en algún momento. Claro, eso fue hace siglos. Entonces, es un fantasma, es un viejito, muy viejito, es Matusalén. Pero lo bonito de cómo se cuenta, y con esto cierro, es que cada día le va contando un pedacito, porque apenas se ven... Entre que Fonchito termina el desayuno cada vez más rápido porque quiere conocer la historia, lo ve en la banquita y hasta que llega el ómnibus. Y es muy bonito cómo va cambiando porque él le va contando la historia y Fonchito le dice, ¡ay, ya me tengo que ir porque ya llegó el camión! Y entonces se va. Y cuando ya la cosa se empieza a poner más emocionante, es él el que interrumpe. Entonces el viejito le dice, ¡ay, pero aquí te la voy a dejar porque ya llegó tu camión! Entonces es muy bonito. Fonchito, el niño, el barco de los niños. Listo. Espérate, pero ¿sabes qué? Importante. Ilustraciones de Susana Selej. Y acá las ilustraciones son de Marta Chicote Juiz. Sí, señor, hay que dar siempre los créditos. Aquí está, ahí le damos una ojeadita, muy bonito. Ya se nos acabó. Todavía no vamos a Cuarta de Forros. Vamos. Pues ahí estamos, lean y lean, y lean a los viejos y lean aunque... A ver,
¿Han envejecido mal? Pues puede ser, pero algunos libros quizá, no todos, pero el tema de la propuesta narrativa, de la construcción de los personajes, de revivir también una época, de entender cómo se vivía y se narraba esa época, el conocer cómo se daban los acontecimientos en otros países, países que muchos de nosotros ni siquiera hemos visitado, recorrer esas otras dictaduras de las que no se ha hablado tanto, que también eso es algo importante en este caso, ¿no? Sí, sí. Mucho, y se tiene que hablar, por supuesto, mucho se habla sobre las dictaduras en Argentina, en la dictadura en Chile, es algo que tenemos muchas películas, que hay mucha literatura, que hay mucha conversación, qué bueno, así tiene que ser, pero pues ¿cuántos habíamos escuchado acerca del golpe de Estado en Guatemala? ¿Cuántos habíamos escuchado del dictador de República Dominicana? Todo eso son puertas que se abren. Y el boom nos abrió muchas puertas, Mario Vargas Llosa abrió muchas puertas, así que sigamos teniéndolas abiertas. Y voy a parafrasear horrible, quería encontrarlo, pero el texto de Sergio del Molino, si tienen oportunidad en El País de leerlo, es fantástico, porque dice algo así como: ojalá nunca dejemos de discutir con Mario Vargas Llosa, o sea, ojalá nunca dejemos, ojalá no decaiga esa polémica, ese debate, esas contradicciones que encontrábamos, porque eso es lo que hace también grande la obra. Es fantástico el texto de Sergio del Molino. Pues ya está. A mí me queda solo invitarlos a que me acompañen a la presentación de Yo soy el otoño en la Fiesta del Libro y de la Rosa este 26 de abril a las 14 horas. 26 de abril, 14 horas. Hasta puedo agarrar mi libro. Va a estar con Jorge Alberto, la escritora y editora Nayeli García, que anduvo por acá con su novela, así que va a ser una charla maravillosa. Y decirles, de hecho, que se metan al programa de la Fiesta del Libro y la Rosa, que está fantástico, e invitarlos de inicio al conversatorio inaugural, que será el viernes 25 a las 11 de la mañana en el Foro Libertad, El exilio de ida y vuelta, con Mónica Lavín, Jordi Soler y Rosa Beltrán. Inaugura la Fiesta del Libro y la Rosa, viernes 25, 11 de la mañana, Foro Libertad. Ahí ya saben dónde está todo el complejo cultural de la UNAM. Pues se nos acabó el boom, se nos acabó la tertulia. Ay, cállate, no digas eso, qué grosero. Sí, sentí feíto cuando leí la novela, sentí feíto que se murió Mario, y bueno, pues ahí seguiremos leyéndolos. Nosotros somos Mayra y Jorge Alberto y Mayra. Buenas tardes.